Queridos estudiantes, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad presentamos nuevamente la actividad del área de ciencias sociales, la actividad número 10, denominada las culturas mesoamericanas. ¿A qué se refiere el tema y qué relación tiene con el anterior tema que hemos tratado? Las culturas mesoamericanas son las culturas que se desarrollaron en un determinado espacio geográfico. Ahora, ese espacio geográfico se denomina Mesoamérica. ¿Dónde está Mesoamérica? Eso es lo que nosotros debemos entender en esta oportunidad y saber describir cuáles fueron estas culturas que se desarrollaron en este espacio geográfico y qué relación tiene con el desarrollo de la cultura inca, para ser más exactos. Nos pasamos a la siguiente diapositiva para explicarlo mejor, ¿sí? A ver, las culturas mesoamericanas. Para entenderlo primero tenemos que saber qué es Mesoamérica, ¿no? Una vez que sepamos qué es Mesoamérica, luego nosotros vamos a tratar de describir cuáles fueron las culturas que se desarrollaron dentro de este espacio geográfico. Se dice que Mesoamérica es un nombre mediante el cual se designa a la región que abarca desde aproximadamente la mitad de México hasta algunos países de Centroamérica, tales como El Salvador, Belice, Guatemala, parte de Honduras, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, ¿no? Esta región también está designada por considerarse la mitad del espacio geográfico de América. Recordemos que América es América del Sur, América del Centro y América del Norte, ¿no? Entonces, en América del Sur están los países latinoamericanos que nosotros conocemos: Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, etc. Y en Centroamérica, donde se encuentra México, ¿no? México y los otros países antes mencionados. Norteamérica corresponde a la parte de Estados Unidos, ¿no? y Canadá, para ser más exactos. Entonces, Mesoamérica es el espacio geográfico que comprende la mitad de América, del continente americano, llámese entre América del Sur y América del Norte. ¿Por qué Mesoamérica? Mesoamérica porque es una explanada, es un lugar amplio, es un lugar en donde se propiciaron las condiciones básicas para la existencia, el hábitat y el desarrollo de determinadas culturas. ¿Quién utilizó por primera vez este término de Mesoamérica? Quien utilizó por primera vez este término fue un arqueólogo, filósofo, ¿no? También etnólogo llamado eh, Paul Richthofen. ¿Quién fue Paul Richthofen? Fue un alemán, pero se nacionalizó mexicano, porque cuando vino a la parte de Centroamérica le inquietó mucho el estudio de las culturas mesoamericanas. Entonces él utilizó esta denominación para tratar de descubrir o describir el conjunto de culturas o el conjunto de pueblos que se desarrollaron en este espacio geográfico. Entonces, Mesoamérica tiene ese significado. Ahora nos vamos a la siguiente diapositiva para saber cuáles fueron las culturas que se desarrollaron dentro de este espacio geográfico llamado Mesoamérica. ¿Y cuál fue, esta es la pregunta principal, cuál fue el avance en el desarrollo de estas culturas a diferencia de la cultura inca? Vamos a encontrar algunas semejanzas, algunas diferencias, y ese va a ser el trabajo que nosotros vamos a desarrollar luego de explicar en qué consiste. Se dice que las culturas más importantes de Mesoamérica fueron, uno de ellos fue los olmecas, los zapotecas, los teotihuacán, los toltecas, y los más representativos por su nivel de expansión político, económico y social, hablamos de dos principalmente, y ese va a ser el objeto de estudio de esta actividad: los aztecas y los mayas. Yo sé que a ustedes les suena conocidos estos nombres, estas culturas, porque son culturas que se desarrollaron dentro del actual territorio que corresponde a México en la actualidad. Entonces, vamos a saber cómo se desarrollaron estas dos culturas a diferencia de las demás, de las anteriores, que tuvieron también un nivel de desarrollo, pero los más significativos, los que aportaron a la civilización actual de manera cultural, fueron estos dos. Vamos a saber primero de los aztecas. ¿Qué pasa con los aztecas? Tenemos aquí características muy importantes. Primero, si hablamos de los aztecas, tenemos que hablar de cómo estaba organizada su sociedad. Su sociedad estuvo jerarquizada, como la inca, como la cultura europea, como la cultura maya, ¿no? Hubo una jerarquización. ¿Quiénes fueron los de arriba? ¿Quiénes fueron los de abajo? En la cultura azteca, a lo que nosotros llamamos como
Ayllu en la familia de la cultura inca, en la cultura azteca nosotros tenemos una denominación a lo que se le llamaba Ayllu como familia. En la cultura azteca se le llama Salpulli, que fue el núcleo de la base social de la cultura azteca. Estuvo formado por 3 niveles su pirámide social: su nobleza, su pueblo y sus siervos, ¿no? En su estado azteca estaba liderado por un emperador, al que nosotros llamamos Inca, pero en la cultura azteca se le llama Tlatoani, ¿no? ¿Quién era este Tlatoani? Cubría varias funciones. La primera, aparte de ser el principal gobernante, era también un jefe militar, era también un juez supremo y por consiguiente era el representante de los dioses que los aztecas adoraban en la tierra, ¿no? Era como el nexo entre los dioses del cielo y la tierra. Su economía estuvo a base de la agricultura y también estuvo a base del comercio que se desarrolló en los mercados, donde se hacían los intercambios, los trueques entre los miembros de la misma cultura azteca y de otros pueblos que corresponden a Mesoamérica. Recordemos que fueron varios, entonces los aztecas fueron los que primaron en ese entonces. Su arte se destacó mucho porque su arte estaba descrita por escultura representativa de hombres y de animales. Recuerden muy bien esto. Su arte estaba descrita por hombres y animales, y estos hombres y animales estaban representados dentro de su escultura. También se podría decir que estaba en su arquitectura, porque desarrollaron y construyeron muchos monumentos significativos, construcciones que sirvieron para hacer las actividades religiosas. No podemos dejar de hablar también de los famosos códices. ¿Qué eran los códices? Que fueron documentos pictográficos, o sea, fueron escrituras pictográficas escritas en un relieve, donde tenían información sobre sus culturas, sobre sus acontecimientos religiosos, políticos y sociales que habían ocurrido en ese tiempo cuando ellos vivían, ¿no? Como que describían parte de sus vidas. En todas las culturas vamos a ver también este tipo de características. Su religión. Adoraron a muchas divinidades. Las divinidades aztecas o los dioses aztecas tenían mucha representatividad. Entre ellos tenemos el Huitzilopochtli, que es el dios sol, el Quetzalcoatl, que es el dios de la sabiduría, y el que representaba a una serpiente con algún tipo de plumaje. Recordemos que esto también corresponde a su religión o cosmovisión, como le podemos llamar en la cultura inca, ¿no? Nos pasamos a la cultura maya. La cultura también fue muy importante. ¿Por qué? Porque la cultura maya aportó mucho a la civilización humana. ¿Cuáles fueron sus aportes? En la sociedad también fue jerarquizada, tuvo 3 niveles. El nivel estaba primero por los gobernantes, que estaba a cargo de los nobles y sacerdotes, el pueblo común, campesinos, mercaderes, artesanos, y el último, los esclavos. Su religión estaba basada fundamentalmente en sus dioses, por eso crearon muchos monumentos y desarrollaron muchos lugares de sacrificio. Esta cultura se caracteriza por hacer sacrificios humanos, a diferencia de la azteca y de la inca. En esta cultura sí hay evidencia de que hubieron sacrificios humanos para sus ceremonias religiosas. ¿Quiénes fueron sus dioses? Sus dioses fueron Hunahpu, que es el creador de todo, Itzamán, que es el dios de la sabiduría, y Kukulcán, que es el dios sol. También tienen arquitectura representativa, tienen muchas pirámides, desarrollaron pirámides en todos los pueblos que gobernaron, en todos los pueblos que ellos lograron conquistar. Pero sus logros culturales son los más resaltantes y más representativos. Primero, ellos hicieron una escritura jeroglífica. 2, fueron grandes astrónomos. Ellos fueron los que elaboraron el calendario astronómico, que corresponde a un calendario basado en 365 días, que son los mismos días que nosotros tenemos dentro de nuestra calendarización normal, ¿no? Estos señores también fueron expertos matemáticos, trabajaron el sistema vigesimal en base al número 20. Ellos fueron los primeros que utilizaron el número 0. Eso quiere decir que fueron personas muy intelectuales, personas muy inteligentes, tenían un nivel de abstracción intelectual muy impresionante. Su economía se basó en la agricultura, en la ganadería y en el comercio. También fueron buenos comerciantes, pero por sobre todas las cosas se resalta en la cultura maya su capacidad para poder crear cosas y darle una utilidad. Queridos alumnos, espero que les haya gustado este tema. La descripción de las actividades van a ser muy prácticas y los vamos a describir en el formato Word que va a estar publicado en la plataforma C-Web. Espero que les haya gustado, que tengan un buen día. Nos estamos encontrando en otra oportunidad. Muchas gracias, cuídense mucho.